Gracias, Clau. Bueno, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sofía Bautista. Y yo soy Victoria Rada. Nosotros seremos las moderadoras durante esta plática. Les damos la bienvenida a la segunda plática de la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia sobre nanomateriales catalíticos para la protección del medio ambiente. Si tienen alguna pregunta, al final de la plática podrán levantar la mano y nosotros les daremos la palabra. Muy bien, y les presentamos a Gabriela Alicia Díaz, nuestra ponente del día de hoy. Gabriela es una investigadora titular del Departamento de Física Química en el Instituto de Física de la UNAM. Hizo la licenciatura en Química en la Universidad Autónoma de Puebla, hoy la UAP, y la maestría en Química en la UAM Iztapalapa, el doctorado en Ciencias Físicas, el doctorado del Estado en la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, en Francia. Su línea de investigación principal es el estudio de la estructura y las propiedades fisioquímicas, en particular las catalíticas, de materiales nanoestructurados para aplicaciones en dos campos principales, la energía y el medio ambiente. Ha sido jefa de Departamento de Física Química del Instituto de Física en 3 ocasiones. Y bueno, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Y aquí está la presentación. Gracias por la invitación para participar en esta Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia que ustedes organizan. Les voy a platicar acerca de mi trabajo de investigación en el Instituto de Física. Voy a hacer primero una introducción más o menos para que puedan ubicar el campo en el cual yo desarrollo mi trabajo. He titulado la plática Nanomateriales catalíticos para la protección del medio ambiente. Y la primera pregunta, y así quiero iniciar, es ¿qué son los nanomateriales? Es la primera pregunta que nos podemos hacer con respecto a ese título. Bueno, en esta lámina ustedes pueden observar una escala de tamaños. Aquí hay objetos cuyo tamaño se encuentra, por ejemplo, en los centímetros, como una hormiga. Podemos percibirla con la vista, pero a medida que el tamaño de los objetos disminuye, esto ya no es posible. Cuando llegamos a estas escalas de tamaño muy, muy pequeño, reconocemos al nanómetro. Entonces, un nanómetro es la 10 millonésima parte de un metro. Aquí hay otras equivalencias, como pueden ver. Entonces, yo he puesto aquí en la parte inferior como ejemplo de lo que representa un nanómetro al oro. El oro como elemento, aquí está su número atómico, su símbolo químico, la masa atómica relativa que tiene, la configuración electrónica, la estructura cristalina en la cual cristaliza, que es cúbica centrada en las caras, es FCC. El radio atómico de un átomo de oro es de 144 picómetros. Aquí tienen las equivalencias de picómetros con metros y con nanómetros. Si yo considero esta dimensión, un nanómetro representaría acomodar en línea a 3,5 átomos de oro. De ese orden de magnitud estamos hablando en la escala nanométrica. Ahora, ¿qué tienen de particular los materiales que se encuentran en estos tamaños, que tienen un tamaño tan pequeño? Eh, bueno, los nanomateriales, por convención, son aquellos cuyas dimensiones se encuentran en este intervalo, de 1 a 100 nanómetros. ¿Y qué tienen de particular? Bueno, resulta que las propiedades físicas y químicas de los materiales a esta escala dependen del tamaño y la forma. Hay propiedades inusuales o aparecen nuevas propiedades comparadas con las que tiene el material cuando está en tamaño másico o de bulto. Entonces, propiedades, por ejemplo, térmicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, mecánicas y catalíticas, podemos citar en este contexto.
Aquí hay, por ejemplo, una figura donde se presenta un cristal de selenuro de cadmio. Este es un semiconductor. Fíjense del color, es negro. Y cuando este cristal se lleva a la escala de 2 a 5 nanómetros de tamaño del cristal, aparecen todos estos colores relacionados con el selenuro de cadmio. Un ejemplo más cercano, el oro. Ustedes reconocen el color amarillo de los lingotes de oro, de la joyería basada en oro. Bueno, las nanopartículas de oro que tienen tamaño nanométrico, por ejemplo, entre 4 y 80 nanómetros, tienen diferentes colores, que no tienen nada que ver con la idea que tenemos del oro amarillo, másico. Ahora, otras propiedades, por ejemplo, la temperatura de fusión contra el tamaño, cómo cambia la temperatura de la transición de sólido a líquido, disminuye con el tamaño de las nanopartículas. Aquí tienen en estos gráficos nanopartículas de oro, nanopartículas de estaño o nanopartículas de sulfuro de cadmio. Y todas ellas muestran cómo al disminuir el tamaño de la partícula, en este sentido disminuyó el tamaño, la temperatura de fusión cae significativamente. Y esto para cualquiera de los ejemplos que estoy mencionando. Entonces, esta es otra de las propiedades que, como dije, dependen del tamaño. Ahora, estos fenómenos no son algo nuevo. En la historia, por ejemplo, si nos vamos a la época de los romanos, en el siglo IV antes de Cristo, la copa de Licurgo es el ejemplo clásico donde dependiendo de la iluminación que se le dé, aparece verde o roja. O los vitrales de las catedrales medievales, los colores de los vitrales, todos estos fenómenos están ligados a la presencia de nanopartículas de metales en ellos. En las civilizaciones de Mesoamérica, por ejemplo, la civilización maya, el colorante azul maya es una estructura, es un material nanoestructurado, es la paligorskita, es un silicato compuesto de magnesio y aluminio. Ustedes seguramente conocen los murales por ejemplo, el mural de Cacastla en Tlaxcala, donde se ve ese azul tan intenso que es reconocido en el mundo como el azul maya. Este colorante se estudió por otra parte en el Instituto de Física y recibió ese trabajo la portada de una revista tan importante como Science. Bueno, ahora, entonces esto no es algo nuevo y hay que tomar en cuenta la superficie de los materiales. ¿Por qué es importante la superficie? Bueno, muchas reacciones químicas importantes se producen sobre superficies sólidas. Algunas de estas reacciones químicas son evidentes, las podemos ver como la oxidación de una barra de hierro, podemos verlo claramente, pero hay otras que son importantes, pero son no apreciables a la vista. Y un ejemplo cotidiano es la transformación de los gases de escape de los automóviles que tiene lugar en los convertidores catalíticos que están en los autos. Entonces, este tipo de reacciones químicas, para este tipo de reacciones químicas importantes, la superficie es imprescindiblemente, debe ser considerada.
Bueno, ahora, una propiedad de los nanomateriales a la nanoescala es esta relación, la relación de átomos en superficie con respecto al número total de átomos que constituyen el objeto o una partícula. ¿Y eso por qué es importante? Porque fíjense, este es un lingote de platino, está constituido por átomos de platino. Aquí reconocemos la superficie del lingote y los átomos de platino que se encuentran al interior del lingote, en el bulto, no son accesibles para participar, por ejemplo, en reacciones que involucren a la superficie. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el total de átomos que haya en este lingote, realmente los átomos que están en la superficie son pocos comparados con el total de átomos presentes. El porcentaje de átomos en la superficie disminuye cuando el tamaño del objeto, o sea, la partícula, aumenta. Entonces, aquí en este gráfico pequeño, ustedes ven la comparación de una partícula que está constituida por 13 átomos, donde el 92%, 12 de ellos están expuestos en la superficie. Pero si el tamaño de esta partícula empieza a crecer al adicionarse cada vez más átomos, ese porcentaje de átomos expuestos disminuye rápidamente del 92 al 52%. Entonces, la relación superficie a volumen, es decir, esta relación átomos en superficie con respecto a átomos totales se incrementa sustancialmente al disminuir el tamaño. Entonces, cuando yo me muevo en este sentido, el número de átomos que están expuestos para participar en reacciones que involucren la superficie es importante. Y esta es una de las grandes propiedades de los materiales a la nanoescala. Ahora, ¿qué son los nanomateriales catalíticos? Bueno, ya vimos lo que es un nanomaterial. Ahora recordemos algo relacionado con los catalizadores. Un catalizador es una sustancia que incrementa la rapidez con la que se lleva a cabo una reacción química. Eso es lo que es un catalizador. Lo que hace, cómo lo hace, es ofrecer un mecanismo, un camino a la reacción que sea energéticamente más favorable, es decir, con una energía de activación más baja, para que la reacción tenga lugar. Me voy a referir a esta en un momento, pero dependiendo de la fase en la que se encuentren reactivos y catalizador, la catálisis se clasifica en tres grandes campos: enzimática, homogénea y heterogénea. Yo me trabajo en el campo de la catálisis heterogénea. Ahora, la catálisis heterogénea implica que la reacción que va a ser acelerada por el catalizador tiene lugar en la superficie de un sólido. Ese sólido es el catalizador. Los reactivos pueden estar en fase gas o en fase líquida. Los reactivos se absorben químicamente, se fijan químicamente en la superficie del catalizador. Entonces, en este diagrama que está aquí, que representa la energía potencial para la reacción de A que se transforma en B, este sería la curva roja, sería el perfil de energía cuando no hay catalizador, y el de abajo sería el que corresponde a una reacción catalítica heterogénea. Entonces, los reactivos se absorben, reaccionan, forman el producto y el producto se desorbe. Este es un ciclo. Entonces, el catalizador se regenera al final del ciclo completo. Absorción, reacción, desorción. Absorción, reacción, desorción. Entonces, en esta animación que van a ver,
se simula una reacción catalítica que se llama de Fischer-Tropsch, a través de la cual se pueden fabricar hidrocarburos teniendo como reactivos al CO y al hidrógeno. El catalizador está en verde, es la superficie del catalizador, y los reactivos, el CO es el rojo-gris y el hidrógeno es el blanco. Y el hidrocarburo que se forma son estas entidades que después abandonan la superficie del catalizador, como indica este diagrama. Bueno, ahora, un tipo de catalizadores heterogéneos son los denominados catalizadores soportados. Son sistemas nanoestructurados que tienen tres componentes principales. Una fase activa, que está compuesta de nanopartículas de metales, metales nobles, o también de óxidos o de sulfuros, que están depositados en la superficie de algo que llamamos soporte. Y ese soporte puede ser un óxido, puede ser carbón, puede ser una mezcla de óxidos, pueden ser zeolitas, que son aluminosilicatos cristalinos, puede tener una estructura porosa específica, pueden tener una forma de nanotubos, etcétera. Este soporte tiene como función prevenir o ser el vehículo en el cual se sitúen estas nanopartículas de la fase activa, que como dice aquí, tienen tamaños inferiores a los 10 nanómetros. En realidad, el sistema completo se encuentra en el intervalo de 1 a 100 nanómetros. Ahora, este soporte puede ser inerte, es decir, que no participa en la reacción catalítica, simplemente se constituye como un vehículo para las nanopartículas, o puede participar en el proceso. Y el tercer componente que puede o no estar presente en la formulación es lo que llamamos promotor. Y este tiene como función modificar las propiedades catalíticas intrínsecas de este sistema fase activa soporte, pero puede o no estar en la formulación. En esta lámina les muestro imágenes de cómo se ven los catalizadores soportados. Estos son nanocatalizadores de nanopartículas de iridio depositados en la superficie de óxido de titanio. Entonces, todas estas manchitas que ven brillantes representan las nanopartículas de iridio, y el fondo gris que está aquí al óxido de titanio. Aquí en estas otras es otro ejemplo. Estas son partículas que contienen dos metales, iridio y oro, depositadas en la superficie del óxido de titanio. Entonces, de esta manera se pueden observar cómo son los catalizadores soportados. Obviamente se requieren instrumentos de alta resolución como los microscopios electrónicos de última generación. Ahora, ¿por qué son importantes los catalizadores? Bueno, primero, porque los procesos biológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo son conducidos por catalizadores que son las enzimas. Sin estos procesos, prácticamente se puede decir que no existiría la vida. Y el otro gran ámbito donde son importantes los catalizadores es el de la industria. En la industria, materia prima se transforma, sea en productos químicos o combustibles, a través de procesos que alrededor del 90% de ellos ven un catalizador. Ese es la magnitud de la importancia que los catalizadores tienen en la industria. De hecho, los catalizadores se asociaban inicialmente únicamente
a la industria química y a las refinerías, los catalizadores heterogéneos u homogéneos. El primer proceso industrial se da con catalizadores, se da en 1918 y es la síntesis del amoníaco. Y por este proceso recibieron el premio Nobel Haber y Bosch, el premio Nobel en química. Ahora, estos dos grandes campos, sobre todo me voy a referir ya a los heterogéneos, la industria era su campo de acción. Sin embargo, a partir de los años 70, es que los catalizadores, y debido a los problemas que representan, que se derivan del suministro energético actual, donde se tiene una dependencia de los combustibles fósiles con aproximadamente estos porcentajes. Se puede ver claramente que el gas natural, carbón y petróleo son los más importantes. Esto ha generado problemas ambientales y de salud. Emisión de gases con efecto invernadero, calentamiento global o en general problemas de salud pública. Entonces, los catalizadores se erigen en un tercer campo de aplicación como coadyuvantes en el control de la contaminación ambiental y la producción de combustibles limpios. Es decir, los nanomateriales catalíticos están ligados al medio ambiente, a los campos de medio ambiente y de energía, desde un punto de vista de prevenirla o paliar los problemas derivados de la contaminación ambiental. El ejemplo, como dije, cotidiano que tenemos de la acción de un catalizador en la protección del medio ambiente es el convertidor catalítico de 3 vías, es el three-way catalyst. Este está conformado por nanopartículas de platino, paladio y rodio en el three-way original, depositadas, estoy hablando de 1970, cuando aparecen los convertidores catalíticos, depositadas en un soporte. Estos metales se encargan de las reacciones para transformar los gases nocivos que salen de la combustión de la gasolina en el automóvil en reacciones de reducción, este es el objetivo del rodio, o de oxidación, este es el objetivo del platino y del paladio. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden observar cuál es la eficiencia en la remoción de los NOxes, de los óxidos de nitrógeno, de los hidrocarburos, que significa gasolina no quemada, y del CO, que representa combustión incompleta de la gasolina. Entonces, en este gráfico se observa que para tener una eficiencia en la remoción simultánea de los tres, hay que trabajar en esta ventana estrecha de relación aire-combustible. Como les comenté al inicio, los convertidores estaban constituidos por estas fases activas, pero el rodio es el metal más escaso y caro, por lo que se trabaja y se sigue trabajando en formulaciones para tratar de eliminarlo de la formulación del convertidor catalítico y sustituirlo con otros metales de menor costo. Bueno, en mi grupo lo que hacemos, en nuestra línea de investigación, es la estructura, el estudio de la estructura y actividad catalítica de nanomateriales, en particular de catalizadores soportados. Ahora, desde el punto de vista científico, nos hacemos las siguientes preguntas. La nanoescala, es decir, reducir el tamaño de las partículas, ¿tiene influencia en las propiedades catalíticas más allá de proveer un número mayor de átomos superficiales? Pues esto sería estudiar efectos de morfología, por ejemplo, y es lo que les voy a mostrar a continuación.
u otro tipo de preguntas científicas que se derivan de la combinación de dos metales o de el estudio de los sitios de interfaz entre la partícula y el soporte. Bueno, nosotros tenemos una aproximación experimental y lo que nos interesa es establecer esta correlación entre la estructura del catalizador y la reactividad que presenta. Y nos movemos en este triángulo que implica la síntesis de los catalizadores por métodos químicos en una aproximación bottom-up o de abajo hacia arriba, la caracterización física y química de sus propiedades con diferentes técnicas y, sobre todo, utilizamos reacciones modelo para estudiar las tres grandes propiedades de un catalizador: la actividad, la selectividad y la estabilidad. Todas estas se retroalimentan y al final de cuentas lo que estamos haciendo es prácticamente como acomodar las piezas de un rompecabezas para tratar de entender cómo se relacionan estas dos propiedades. También tenemos con colegas teóricos simulación de estos sistemas. Ahora, ¿qué tipo de reacciones nos interesan? Como ya dije, las que están ligadas al medio ambiente, la eliminación de contaminantes gaseosos, principalmente estos, y les voy a hablar en un momento de los gases con efecto invernadero. También la eliminación de contaminantes emergentes como medicamentos en efluentes a través de procesos fotocatalíticos. Y en el campo de la energía, la producción y o purificación de combustibles limpios. Este combustible limpio para nosotros es el hidrógeno, que se utiliza en las celdas de combustible. Bueno, entonces aquí ya vienen ejemplos de lo que hacemos. En este caso, transformar dos gases con efecto invernadero en productos de alto valor agregado. Esta reacción se llama reformación seca de metano. Los dos gases con efecto invernadero que nos interesan son el CO2 y el metano, que a través de esta reacción produce CO más hidrógeno. Esta mezcla se llama gas de síntesis y es importante para la fabricación de compuestos químicos. O también puede verse la reacción como una que produzca hidrógeno como combustible limpio. Ahora, las características termodinámicas de esta reacción implican trabajarla a temperaturas muy elevadas. Y esto tiene inconvenientes para el catalizador porque se desactiva, es decir, pierde actividad por depósitos de carbón que se dan en la superficie. O también porque las partículas de la fase activa crecen y entonces disminuye el número de átomos en superficie. Esto que les voy a mostrar a continuación se refiere a un catalizador de nanopartículas de platino depositadas en dióxido de aluminio, en óxido de aluminio y óxido de cerio 4. Nos interesaba ver cómo afectaba el tipo de soporte estas propiedades, es decir, la estabilidad del catalizador, la vida útil del catalizador. Y aquí están los resultados. Estos representan fotomicrografías por microscopía electrónica de las partículas de platino depositadas en el óxido de cerio soporte. Este es el catalizador en ceria, este es el catalizador en aluminio. Y en esta gráfica que se encuentra aquí en el centro, se muestra cómo evoluciona la actividad, es decir, cómo la conversión de metano se evoluciona con el tiempo de reacción. Cuando el catalizador está soportado en serie, el catalizador es muy estable, y cuando está soportado en alúmina, rápidamente cae su actividad y después se estabiliza. Y el culpable de este comportamiento es el residuo de carbón que se va generando en la superficie del catalizador y que se produce en el caso de la alúmina. En el caso de la ceria, no se ven este tipo de estructuras de carbón.
Entonces, nosotros con otra técnica de caracterización podemos determinar la cantidad de carbón que está depositado en la superficie y que creemos es la responsable del comportamiento que estamos mirando aquí. Entonces, aquí claramente se ve que este experimento se llama de oxidación termoprogramada. El carbón se quema a CO2 y eh, eh, se, eh, se analiza la señal que proviene precisamente de este compuesto. Y se ve que cuando tenemos alúmina, estas dos son grandes, mientras que cuando tenemos el óxido de cerio, no aparecen este tipo de residuos de carbón en la superficie. Este tipo de comportamiento se debe tanto al metal como a las propiedades del soporte de las nanopartículas. Ahora, estos catalizadores son a base de platino. El platino es caro. Entonces, hay interés en usar metales más baratos, como el níquel, ¿sí? Y el problema con los catalizadores de níquel es que se desactivan fuertemente y rápidamente. Pero si nosotros dopamos, incorporamos neodimio en el retículo, en los cristales de óxido de cerio que sirven de soporte al níquel, logramos claramente una estabilización del sistema. Este es el catalizador de níquel en serie que no tiene neodimio y estos son los que tienen diferentes concentraciones de neodimio. Algo que vimos que era interesante es que a medida que entra el neodimio en el retículo, disminuye la cantidad de carbón, pero que llega a un límite porque después, a medida que aumenta, se incrementa el carbón en superficie. Entonces, hay un límite en la concentración de neodimio para que tengamos el mejor resultado. Ahora, como fuentes alternas de energía tenemos al hidrógeno. Es una de las posibilidades. El hidrógeno es abundante en la naturaleza, aunque no libre. Tiene un alto contenido energético, sobre todo su combustión es limpia, solamente produce vapor de agua. Y tiene varias aplicaciones, las celdas de combustible. Ahora, el hidrógeno actualmente se obtiene de la reformación de metano, que está ligado a los combustibles fósiles. Pero también se puede obtener a partir de reacciones de reformación de alcoholes, como el metanol, el etanol o el glicerol. Y lo interesante de esto es que esta materia prima, es decir, los alcoholes, se me olvidó poner el puntero, los alcoholes, esta materia prima puede obtenerse de recursos renovables, como la biomasa y los residuos orgánicos. Entonces, nos interesaba mucho reacciones que tuvieran que ver con la producción de hidrógeno. Empezamos a trabajar con el etanol. A partir de la reacción de reformado húmedo se obtiene hidrógeno. Y en estos primeros trabajos, que datan de hace ya algunos años, estudiábamos catalizadores de metales no nobles, en este caso era níquel, depositado en óxido de aluminio y modificado con lantana. Y aquí claramente vemos otra vez el impacto positivo que tiene la adición de lantano al catalizador. Esta gráfica me muestra el rendimiento en hidrógeno, moles de hidrógeno producidos por moles del etanol alimentado, y se ve claramente que aquellos catalizadores que tienen lantano producen más hidrógeno que el que no lo tiene. Y sobre todo, la estabilidad del catalizador también se ve claramente afectada de manera positiva por la presencia de lantano. Este es el catalizador sin lantano, níquel alúmina, y todos estos son los catalizadores con lantano. A medida que aumenta la cantidad de lantano en el soporte, mejora la estabilidad del catalizador. Ahora, la serie nos interesa mucho, el óxido de cerio 4, porque tiene un comportamiento dependiente de la morfología.
Dependiendo de la morfología que tenga el óxido, expone planos cristalográficos diferentes que tienen una reactividad diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo eso afecta las propiedades catalíticas? Bueno, aquí lo que se hizo fue sintetizar nanobarras dopadas con níquel y se estudiaron en la reacción de desplazamiento agua-gas o water-gas shift. Aquí las reacciones entre el CO y el agua produce CO2 e hidrógeno. Esta reacción permite purificar las corrientes de hidrógeno que entran a las celdas de combustible, transformando al CO. El CO es indeseable en la celda de combustible porque se absorbe fuertemente en los electrodos, disminuyendo la eficiencia del sistema electroquímico. Lo que se pudo poner en evidencia es que la presencia de níquel en las nanobarras es el factor clave para suprimir esta reacción secundaria que se llama de metanación. ¿Y por qué es indeseable? Pues porque se está consumiendo al hidrógeno que estamos produciendo o el que está en la corriente mayoritariamente. Además de que mejora la estabilidad del catalizador. Volviendo al etanol, nosotros estudiamos recientemente catalizadores de níquel depositado en poliedros, barras o cubos de serie. Y se estudió, como dije, la reacción de reformado húmedo. Y nuevamente podemos establecer diferencias entre los diferentes sistemas que dependen de la morfología del soporte. Y sobre todo para la reacción catalítica, qué soportes son mejores para el níquel en esta reacción en particular. Y para terminar, otro alcohol que estudiamos mucho en los últimos tiempos es el metanol. La reacción de descomposición de metanol puede dar estos productos. A nosotros nos interesa el hidrógeno. Y ahora el sistema es cobre depositado en poliedros, barras o cubos de óxido de serio. Pero estos estudios difieren de los anteriores porque estamos siguiendo a las especies absorbidas en la superficie del catalizador y cómo éstas evolucionan con la temperatura. Recuerden, les comenté al principio, que el sistema en la reacción catalítica consta de 3 etapas: absorción, reacción, desorción, y con técnicas espectroscópicas como el infrarrojo por reflectancia difusa, nosotros podemos seguir estas especies absorbidas en cada uno de los catalizadores. Y combinamos estos estudios de la superficie con el análisis de los productos en fase gas, utilizando la espectrometría de masas. Y a través de estos estudios pudimos establecer que los intermediarios de la reacción de descomposición eran diferentes dependiendo de la morfología del soporte. En cubos tenían lugar intermediarios puenteados, mientras que en barras o poliedros los intermediarios eran lineales y estos daban cuenta de los productos gaseosos que se observaban. Entonces, con esta lámina les muestro de manera muy general algunos de los trabajos que realizamos y que tienen que ver, como el título de la plática decía, con nanomateriales catalíticos en la protección del medio ambiente. Les doy las gracias por su atención. Mi grupo, bueno, está constituido por mis colegas y estudiantes que se han graduado de doctorado en años recientes. Mi próximo estudiante a graduar es Daniel González, el próximo mes de marzo. Y nosotros, en condiciones normales, digamos,
tenemos estudiantes desde servicio social hasta posgrado. Tenemos colaboradores en el Instituto de Física, son teóricos fundamentalmente, o colaboradores con los cuales estudiamos las propiedades ópticas de las nanopartículas de metales que nosotros sintetizamos. Y con esto les doy las gracias por su atención. Muchas gracias por dar la interesante plática. Pues ahora pasamos a las preguntas. Si tienen alguna, levanten la mano azul y les damos la palabra. No hay pregunta, anímense. ¿No tienen preguntas? No sean tímidos. Pregunten lo que quieran, por curiosidad, por... Bueno, hay una pregunta de Carlos Daniel. Te doy la palabra. Buenas, ahora sí que yo pues la única pregunta que tendría es sobre el hidrógeno y es más o menos qué tan lejos estamos de ya poder utilizarlo como fuente de electricidad renovable. O sea, ¿qué tantos años de investigación estamos para poder usarla? ¿Para poder usar qué, perdón? El hidrógeno como fuente de electricidad. Pues yo creo que estamos lejos todavía. En otros países, no. En otros países, por ejemplo, ya hay automóviles que utilizan hidrógeno o en otro tipo de aplicaciones. Aquí en México creo que estamos lejos todavía. Gracias. Bueno, Luisa tiene una pregunta en el chat y es, ¿cuándo se dio cuenta que le gustaban las ciencias y temas tan complejos como la física? ¿En prepa? ¿En la carrera? Bueno, yo estudié química. Yo soy química de formación. Y la primera pregunta, bueno, es ¿por qué estudié química? En realidad, dentro de la química me dirigí hacia la fisicoquímica. La catálisis forma parte, dado que son efectos cinéticos, forma parte de la fisicoquímica. Entonces, yo decidí estudiar química primero porque me llamaba mucho la atención la química como tal, eh, observar cómo ocurrían las reacciones químicas cuando tú estás estudiando, por ejemplo, cuando estás titulando un ácido con una base, cómo cambia el color del líquido cuando pasas de ácido a base. Todo ese tipo de cosas me llamaban la atención. Y ya dentro de la carrera, tuve un profesor muy importante para mí que me mostró precisamente la fisicoquímica. Y en particular eso me llevó a hacer mi tesis de licenciatura en el ámbito de la catálisis. Y después ya un posgrado nuevamente ya con otro enfoque en ese campo de la catálisis hasta el doctorado. Entonces, realmente fue un camino, un tránsito desde el querer estudiar química primero y luego cómo dentro de todo eso fui derivando hacia la físico-química y el estudio de los sistemas nanométricos. La nanociencia y la nanotecnología son campos totalmente multidisciplinarios donde confluyen la física, la química, la biología, la medicina, en fin, la ciencia de materiales. Y a mí me interesa en particular, como lo mostré, los nanomateriales catalíticos. Es mi línea principal de investigación, pero tengo otros intereses científicos siempre que tienen que ver con nanopartículas metálicas. ¿Sí?
Muy bien, entonces ahora tenemos la mano levantada de Jocelyn Gutiérrez. Adelante. Ay, hola, buenos días. Pues primero, gracias por la plática. Yo estoy estudiando nanotecnología y o sea, por eso me metí a esta plática, porque la verdad me interesa mucho todas esas aplicaciones. Y tengo una pregunta relacionada a lo que ustedes hacen como investigación, porque si no me recuerdo, todos los catalizadores que utilizaron eran en fase heterogénea, porque no sé si han intentado como catalizadores en fase homogénea y como cuáles han sido las diferencias de los resultados. Ujú. Bueno, la diferencia entre la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea reside primero, como dije, en la fase en la que se encuentran reactivos y catalizador. En la catálisis homogénea, lo que se va a transformar, los reactivos y el catalizador se encuentran en la misma fase. En la catálisis heterogénea, no. Lo que se va a transformar está en fase gas o en fase líquida y el catalizador es un sólido. Todo ocurre en la superficie del sólido. Ahora, ¿qué ventajas tiene la catálisis heterogénea de la catálisis con respecto a la catálisis homogénea, por ejemplo, a nivel industrial? Una de las ventajas, no necesariamente siempre es mejor la catálisis heterogénea, pero una de las ventajas es que se pueden separar fácilmente los reactivos, productos y el catalizador. En catálisis